Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, en el ámbito público y en lo privado. Si tú eres víctima de violencia, no calles. Rompe el silencio. Existen instituciones del Estado y de la sociedad civil que deben y pueden acompañarte, asesorarte y protegerte de ser necesario. Si has acudido por caso de violencia a las unidades del Ministerio de Salud Pública o a los servicios especializados del MIES, a la VC o UPC de la Policía Nacional, a las autoridades educativas, a los centros de atención ciudadana del Ministerio de Justicia, al ECU 911, a las juntas o consejos cantonales de protección de derechos, hiciste lo correcto. Cualquiera de estas instituciones tiene la obligación de denunciar los hechos de violencia que llegan a su conocimiento. Así lo establecen las leyes. Si has sufrido violencia física y has acudido a un centro de salud u hospital, ahí deben entregarte un certificado médico que indique los días de incapacidad producto de la agresión. Si has acudido a la policía, esta debe elaborar un parte policial. Si has acudido a una ONG o a una junta cantonal, ahí pueden ayudarte a escribir la denuncia y, de ser el caso, acompañarte hasta la unidad judicial para que la presentes. Quien ejerce violencia debe ser sancionado. Si has tomado la decisión de iniciar un proceso judicial, los funcionarios deben atenderte con profesionalismo, con prontitud y calidez. Si las víctimas son menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, la atención será especializada para asegurar la protección y la confidencialidad del caso. Puedes acercarte a una unidad judicial a poner una denuncia verbal o escrita. Para hacer este tipo de denuncia puedes ir sola. No necesitas abogado, ni llevar tu cédula de identidad. Si el agresor es tu pareja, ten la seguridad que no perderás la custodia de tus hijos. Si la denuncia es verbal y por la situación estás alterada, nerviosa, en crisis o requieres atención médica, los profesionales de la unidad judicial deben atenderte. También te consultarán si quieres rendir un testimonio anticipado. Si aceptas esta posibilidad, debes firmar una autorización y se te comunicará el día y hora en que debes venir a rendir tu testimonio. La ventaja de esto es que, si lo deseas, ya no debes acudir a la audiencia en que se juzgue a la persona que te agredió. Una vez concluido este procedimiento, tu caso pasa al juez, quien determinará de manera inmediata si se trata de una contravención o delito. Esta distinción es importante porque de ella depende el procedimiento que a futuro recibirá tu denuncia. Si llegas con una denuncia escrita, tu caso pasa directamente a conocimiento del juez para determinar, igualmente, si es una contravención o un delito. Si es una contravención, el juez deberá darte de manera inmediata medidas de protección, disponer que se te hagan exámenes médicos, psicológicos o de trabajo social, organizar la toma de testimonio anticipado, si has accedido a ello, y notificar al agresor que se ha iniciado un proceso en su contra. Una vez establecidas las medidas de protección, la policía tiene la obligación de hacer que esas medidas se cumplan. La audiencia de juzgamiento se realizará en un máximo de 10 días contados a partir de la fecha de notificación. Aquí se dicta la sentencia que contiene la sanción y las medidas de reparación de tus derechos. La sanción puede significar privación de libertad u otro tipo de sanción. Debes conocer que todos los niveles de los ministerios de salud, de inclusión económica, de educación y también los municipios, a través de los consejos cantonales de protección de derechos, tienen la obligación de organizar redes y servicios para dar cumplimiento a estas medidas de reparación de derechos. Si es un delito, el juez te otorgará medidas de protección, ordenará exámenes médicos o psicológicos si son necesarios, se notificará a la persona imputada y esa documentación se enviará a la Fiscalía. En la Fiscalía, toda denuncia o conocimiento de un delito da inicio a la fase de investigación previa. Si tu caso ha sido calificado como delito, debes tener bien claro que durante el proceso de investigación, el fiscal reunirá los elementos de convicción que le permitan imputar a la persona investigada. Si el fiscal ha reunido suficientes elementos de convicción, se realizará la audiencia de formulación de cargos, que dará inicio a la etapa de instrucción. Su propósito es dejar bien fundamentado el caso y reunir más pruebas de ser necesario. Esta fase no puede durar más de 120 días. Los resultados de la instrucción fiscal se conocen en la audiencia preparatoria de juicio. Ahí,
El juez analiza lo que presenta el fiscal y revisa si se han respetado los procedimientos. El resultado puede ser que se sobresea a la persona procesada o que haya llamamiento a juicio donde se dictará la sentencia. Es clave que en todo el proceso legal, las organizaciones de la sociedad civil, Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo te acompañen y vigilen el cumplimiento del debido proceso. En los casos de flagrancia, la policía está obligada a intervenir y allanar el lugar donde se está cometiendo el acto de violencia para auxiliar y proteger a la persona agredida y a su familia y capturar al agresor. En caso de que la víctima presente signos evidentes de violencia, será trasladada a una unidad de salud y luego a la unidad judicial. En la unidad judicial, si el fiscal determina que el caso califica como contravención, pasará a la audiencia de calificación de flagrancia, donde el juez sentenciará y dictará medidas de protección para la víctima. Si el fiscal califica como delito, solicitará a un juez medidas de protección, dispondrá exámenes periciales, mantendrá al agresor retenido hasta la audiencia y, dependiendo de las pruebas o testimonios recogidos, se pasará a la fase de investigación previa o de instrucción fiscal. En flagrancia, lo fundamental es constatar que no pasen más de 24 horas entre la aprehensión del agresor y la realización de la audiencia de calificación. Para que exista verdadera justicia, los procedimientos deben ser eficaces, ágiles y transparentes. Todos los servidores públicos están obligados a brindarte un servicio de calidad. Una vez emitida la sentencia, la reparación de derechos apenas empieza. Y aquí, el Estado y la sociedad civil tienen la obligación de atender tus necesidades y la de los tuyos. Hagamos que la ruta funcione y que su recorrido garantice el acceso a la justicia y la recuperación del proyecto de vida de las víctimas de violencia.